Siempre es impactante volver a la Argentina. Impactante en este caso no significa bueno. Significa efectivamente esto, ¿no es cierto? El shock de regresar a un país sin destino. A un país con una agenda absolutamente anacrónica, intrascendente en relación a lo que hoy discute el mundo y por lo tanto insignificante con respecto a la posibilidad de construir un país mejor. Eso es algo tremendo, ¿no? Que además estando desde afuera, porque por supuesto estábamos en Ucrania, pero hoy la tecnología permite conocer y saber lo que pasa en cada lugar del mundo. Y la Argentina duele. No es una frase mía, es una frase que ya se ha dicho tantas veces, ¿no es cierto? Cada vez duele más. Y la posibilidad de ver el país desde afuera le agrega la perspectiva de lo que es la nada. Argentina es un país que no le interesa a nadie, cuando digo a nadie me refiero a los que deciden en el mundo, y por el camino que va no le va a interesar a nadie por un largo tiempo. En principio por los 2 años de este gobierno de comentaristas en el que se ha transformado el gobierno de Alberto Fernández. Un mentiroso que además tiene que enfrentar toda una situación interna absolutamente compleja, difícil, producto de, entre otras cosas, la ineficacia de su gestión y, además, la imposibilidad de Cristina Fernández de Kirchner de ver coronada la aspiración fundamental por la cual llegó al poder, que era lograr impunidad. En este contexto, es siempre importante marcar el fundamento de la opinión. Cuando decimos, la Argentina es un país que no le interesa a nadie. Es imposible que le interese a alguien un país, a alguien importante, por supuesto, de los que puedan venir a decir, bueno, voy a invertir 1.000 millones, 2.000 millones de dólares para que la Argentina salga adelante. Un país que tiene como discusión si se corta la calle, si hay un acampe, ¿no es cierto?, por parte de los piqueteros. Usted sabe que el tema de los piqueteros, que surgió como consecuencia de la problemática social, ha sido absolutamente hoy tergiversado y hay una profesionalización de toda esta metodología extorsiva del reclamo. Los testimonios ya son clarísimos, ¿no? Me acuerdo cuando aquí Sandra Borghi tuvo ese hallazgo fantástico y habló con aquellos piqueteros, esto fue el año pasado, ¿no? Que decían, yo si no vengo no cobro el plan, ¿no? Y todas estas cosas, esta discusión que se vio entre Marras y Beligoni el miércoles en A Dos Voces. Beligoni que además cobraba del Consejo Deliberante, es decir, era un ñoqui, ¿no? Pero que obviamente se ponen a, digamos, es casi una profesión, ¿no? Viven de eso, de ser líderes de los movimientos sociales. Porque manejan los planes y por supuesto de eso el modus vivendi es ese. Y entonces cuando uno ve además los cortes de calle, los acampes, ya es una metodología porque vienen los micros, la logística, los alimentos, las carpas, todo eso sale plata. Entonces tenemos un país que discute eso. Es decir, en vez de crear trabajo, discute, bueno, si el acampe, si no el acampe, si es legal, si no es legal, si se lo va a evitar con la policía o si no. Y entonces, mientras tanto, como hay un poder extorsivo, el poder de este gobierno, digamos, este gobierno cede. Y entonces, para los piqueteros hubo de aumento de planes de 6.000 a 12.000, una cosa increíble. Repito, la situación social es dramática. Ahora, la metodología del piquete se ha transformado en una industria. Y cuando uno ve todo lo que ocurre, digamos, la metodología dice, esto es lo que sucede. Estamos discutiendo esto. ¿Ustedes creen que un país que discute esto puede tener soluciones? Siempre me acuerdo
Sí, me acuerdo, lo he contado 2 o 3 veces, ¿no? Pero es importante, la Argentina tiene esto, la agenda es repetitiva, es decir, lo que usted a lo mejor vivió o fue motivo de una anécdota más o menos, no digo relevante, que uno se acuerde, hace 3 años, 4 años, 6 años, 7 años, sigue siendo válida. Me acuerdo que cuando vino Angela Merkel aquí a visitarlo al gobierno de Macri, a Mauricio Macri, vino con un grupo de empresarios alemanes y me habían llamado para dar una conferencia. ¿No? Entonces, para hacer un análisis de cómo estaba la situación política en la República Argentina y demás. Entonces, el día que teníamos que hacer la conferencia, es decir, la conferencia empezaba a las 10, pero hubo un piquete, ¿no? Y entonces, todos, yo había llegado puntual porque estaba con la gimnasia el piquete. Los empresarios alemanes no, llegaron a las 11. Entonces me acuerdo que uno, con criterio típico alemán, me dijo, mire, nosotros lo vamos a escuchar, sí, pero le quiero decir esto, ¿no? Yo hoy tenía que estar acá a las 10, llegué a las 11, ¿no? Y vengo con toda la prerrogativa de ser parte de la delegación alemana. Imagino lo que le pudiera pasar a un trabajador, a un empleado de mi empresa, si yo tuviera una empresa acá, ¿no es cierto? No sabiendo cuándo llega a trabajar por el piquete. Así que yo lo voy a escuchar con mucha atención. Desde ya le digo que mi empresa no va a poner un solo peso en la Argentina. Esta es la realidad. Esta es la realidad de la Argentina, de la cual este gobierno de comentaristas no parece haberse noticiado. Porque junto con esto, por si esto fuera poco, tenemos la interna del gobierno, que es una interna feroz. Cuando uno lo escucha al secretario de Comercio decir esto se va a poner feo, o cuando uno, digamos, ve los movimientos que hay dentro del kirchnerismo para esmerinar todos los días al presidente de la República, ve claramente no solamente un divorcio de Alberto Fernández con Cristina, sino una intención de dañar. Cuando yo digo que Cristina es mala, digo esto. Es decir, es una persona con voluntad y decisión de daño, ¿no? Porque obviamente, si este gobierno ya de por sí es el gobierno de la nada, imaginen ustedes lo que le agrega al gobierno de la nada esta disputa interna feroz, ¿no? En donde además los funcionarios que responden al presidente de la República, funcionarios clave, son desautorizados por subordinados todo el tiempo. Cuando el secretario de Comercio dice el acuerdo con el fondo murió, le está tirando un misil al ministro de Economía, del cual él supuestamente depende. Entonces ustedes imaginen lo que puede ser creíble el ministro de Economía, digamos, cuando tiene esa situación allí. Entonces, quiero marcar esto además. Por mucho menos, lo llamaron a Cobos destituyente. Cobos no votó la 125, pero no conspiró contra Cristina en ningún momento. En ningún momento. Lo llamaron destituyentes y traidor. ¿Qué le correspondería a Cristina? Máximo Kirchner y sus secuaces, cuando lo que hacen es generar una situación de zozobra del presidente. Y además, en la trastienda, generan un clima en donde la pregunta es, ¿cuánto dura Alberto Fernández? Hoy es una pregunta que no la hago yo, se hace dentro del oficialismo. Y por eso se da una situación paradojal en donde la oposición sale a ver cómo lo puede apoyar. Es una actitud claramente destituyente de la vicepresidenta y sus secuaces. Y esto va a continuar. Esto va a continuar con la imposibilidad que genera entonces de que este gobierno de la nada busque algo. No es un juego de palabras.
Este es un gobierno que ha perdido toda autoridad. Si además se dan estos movimientos dentro del poder, la posibilidad de que el presidente de la República y sus ministros se aboquen a los problemas de la gente es nula. Porque hoy por hoy, todo lo que ocurre dentro del poder tiene que ver con esta discusión clave de ver quién se queda con el poder. Y allí aparecen personajes increíbles, ¿no es cierto? Sergio Massa, que ha demostrado ser un transero casi único, viendo cómo maniobra, ¿no es cierto? Ver cómo su amistad con Máximo puede darle algún sostén, no se sabe a qué. No tienen idea, esto es lo tremendo, no tienen idea de la dimensión de los problemas de la gente. Porque obviamente, si la discusión es la pelea interna, ¿cuándo se ocupan de la pobreza? ¿Cuándo se ocupan de la educación? ¿Cuándo se ocupan de la salud? ¿Cuándo se ocupan de la seguridad? Nunca. Absolutamente nunca. En este marco, obviamente, se genera una situación de incertidumbre permanente. Es decir, nadie sabe en qué termina esto. Nadie sabe en qué termina esto. Y falta todavía 1 año y medio del gobierno de Alberto Fernández, con una situación socioeconómica explosiva, con una inflación absolutamente desbordada, imparable y, por supuesto, como tal, inmanejable. Frente a esto, fíjense ustedes cuáles han sido, y esto da idea de la nada del gobierno, las propuestas para combatir la inflación. Algún límite a las paritarias y otra vez el congelamiento de 60, 70, 80 productos. ¿Alguien cree que con esto se va a controlar la inflación? No. Absolutamente no. Pero además, usted mire lo que está sucediendo, ¿no? En el país ahora falta el gasoil. Y entonces el presidente tiene que ir a ver cómo arregla con Bolivia y el ministro de Economía tiene que ver cómo arregla con Brasil. Digamos, un país absolutamente atravesado por la precariedad. Esto marca la involución de la Argentina. Lo transforma a la Argentina en un país involutivo. En todos los rubros. Miren ustedes la discusión ahora con los gremios docentes, ¿no? A propósito de esta idea que ha sacado el Ministerio de aumentar 1 hora más de clase a los alumnos. ¿Alguien puede discutir la necesidad de esto y la utilidad de esto? Nadie. Nadie. Pero en la Argentina los representantes de gremios docentes lo discuten. Es decir, en vez de decir tenemos que ver cómo logramos un salario mejor para esto, pero tenemos que lograr esto, el tema es decir, no, esto es una medida que no sirve para nada, demagogia. Absurdo. Esta es la Argentina, este país así, con estos elementos que señalo, con un gobierno de comentaristas, es un país, insisto, sin destino. Lo venimos diciendo desde hace 2 años. No es que sea importante que lo digamos, lo venimos viendo. ¿Y por qué es un país de comentaristas? Es un gobierno de comentaristas. Porque no tienen la posibilidad de solucionar ningún problema. Los ven pasar los problemas. Tienen para eso una situación de privilegio. Ninguno le falta el trabajo. Ninguno cobra sueldos del promedio salarial de 50.000 pesos. No, ninguno cobra eso. Y todos saben que el día que se termine esto, tendrán otra cosa. Es decir, la realidad que lo afecta a usted, a mí, a cada uno de nosotros,
a ellos no los afecta. Y como diría Kicillof, se nota. En este gobierno de comentaristas, además, por si fuera poco, digamos, como se ve que no tienen mucho por hacer, lo que está en el centro de sus atenciones, de su atención, es la pelea. Por eso digo, el kirchnerismo es una desgracia. Y mientras el kirchnerismo tenga vigencia, la situación de la Argentina, es decir, de los argentinos, de los habitantes de este país, de millones de habitantes, será como lo es hoy, desgraciada.